Hola, muy buenos días. Aquí tenemos un circuito, un ejercicio de tal manera que lo vamos a armar un circuito mixto, pero también se puede confundir con que podamos tener un circuito puente. Ahí podemos nosotros de ver, sí, que ese puede ser un circuito puente en las características de un circuito. Sí, aquí tengo el circuito puente en esta parte y en esta parte tengo un puente. Por lo tanto, no lo vamos a considerar como tal, sino como un circuito mixto. Por lo tanto, este circuito yo lo puedo representar de esta manera que tengamos aquí en el circuito, y esa condición de esa manera de ese circuito nosotros vamos a poder definir, ¿sí?, las condiciones donde vamos a tener que un nodo A es el mundo por ese conductor, es el mismo punto que yo voy a tener aquí. Por lo tanto, puedo tener un circuito equivalente con una diferente distribución, donde puedo observar que la resistencia de 100 con la de 20 está en paralelo, y la resistencia de 50 con la de 75 también está en paralelo, y ese circuito equivalente con la fuente pues se van a considerar en serie. Por lo tanto, tengo un circuito equivalente en la parte superior, donde tengo una resistencia equivalente 1 y una resistencia equivalente 2 del paralelo de 50 y 75. Por lo tanto, yo calculo la resistencia equivalente del paralelo de la de 100 y la de 20 y me da un valor de 16.6 ohms. Por lo tanto, de igual manera, tenemos la resistencia equivalente 2, donde voy a tener también las características del producto sobre la suma, y tengo una resistencia de 30.0 ohms. Por lo tanto, ya tengo las dos resistencias equivalentes del paralelo, y aquí vamos a tener nosotros pues que la resistencia total del circuito nos va a dar un valor de 46.6 ohm. Por lo tanto, si nosotros le aplicamos una tensión a nuestro circuito por medio de la fuente independiente de tensión, que sea de 80 volt, vamos a tener una corriente de 1.71, que sería la corriente total del circuito. Entonces, ya conociendo esa corriente total del circuito, pues nosotros podemos hacer determinar la resistencia, la corriente en la resistencia de 100 ohm y la corriente en la resistencia de 75 ohms. Pues lógico, aplicamos la regla del divisor de corriente, donde tengo el producto, sí, de la corriente total por la resistencia opuesta, donde se quiere conocer la corriente, que es la resistencia de 100. Por lo tanto, esto nos da un valor de 0.285 amperes o 285 miliamperes. Por lo tanto, la corriente en la 65, aplicando también con la regla del divisor de corriente, pues resulta ser que tenemos una corriente de 0.684, y ahí tenemos resuelto nuestro circuito en forma teórica. Por lo tanto, ahora pasaremos a las características del circuito desde el punto de vista experimental. Aquí tenemos nuestro módulo de resistencias con la fuente de alimentación. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Vamos a armar nuestro circuito en forma directa, donde vamos a tener que la resistencia de 75 con la resistencia de 50 están en paralelo. Entonces yo tengo la de 75 va a estar en paralelo con la de 50. Aquí tengo ese paralelo, y que la resistencia de 100 con respecto a la de 20 también va a estar en paralelo. Tenemos aquí esos dos conexiones del paralelo de esos elementos. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con esta terminal? Que sería el punto A de nuestro circuito. Vamos a suponer que este sea nuestro punto A del circuito. ¿Sí? Si eso estaría correcto. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder entre las terminales? De, de ese paralelo, nosotros vamos a conectar nuestro instrumento. ¿Qué es lo que va a suceder entre este punto y este punto? Si así lo conectáramos, ¿cuál sería el valor de la resistencia, sí, total del circuito? Por lo tanto, el valor de la resistencia total del circuito debe ser de 46. Aquí lo tenemos en el pizarrón, debe ser de 46.66. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo al armar el circuito? ¿Qué es lo que está pasando con esta resistencia total? ¿Cuáles serían las terminales del circuito? ¿Sí?
¿Cuál sería en ese aspecto? Si la conecteo entre esas terminales y ese punto, nos da 31.6, por lo tanto, no están coincidiendo los valores del circuito. Aquí tengo el punto A con el punto A de este paralelo, ¿sí? Tengo esta resistencia en paralelo, estas dos están en paralelo, ¿sí? Y estas otras están en paralelo, por lo tanto, debe estar esa resistencia equivalente entre quizás entre este punto y este punto. Y tengo un valor de ¿cuánto? De 48.3. Vamos a acercar la pantalla. Ahí tengo mi valor de la resistencia total del circuito de 48.3 y nosotros tendremos acá la resistencia total del circuito que calculamos, que nos dio un valor de 46.66. Por lo tanto, nuestra resistencia total aquí que nosotros medimos es de ¿cuánto? De 48.3 ohm. ¿Qué es lo que va a suceder? Tenemos una diferencia aproximadamente de 2 ohm debido a las características de la tolerancia de las resistencias. ¿Estamos de acuerdo? Por ese lado ya estamos comprobando la resistencia total del circuito. Regresamos al circuito de los módulos de resistencias y ahora ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a aplicar una tensión entre estas terminales, una tensión entre este punto, entre este punto, ¿sí? Perdón, entre este punto vamos a aplicar una tensión y aquí tengo la fuente de tensión que le vamos a aplicar un voltaje entre ese punto y este punto. Pero necesitamos conocer un instrumento de medición que nos mida tensión y tenemos este voltmetro. Este voltmetro nos va a medir la tensión de la fuente. Tenemos aquí conectado el voltmetro para la tensión de la fuente. Necesitamos conectar también y observemos, ahí tenemos el voltmetro en este punto, ¿sí? Tengo ya alimentado el voltmetro y ahora ¿qué es lo que va a pasar? Necesitamos medir nosotros la corriente del circuito, por lo tanto vamos a conectar un ampérmetro en serie a donde queremos conocer la corriente. Abrimos aquí este circuito y ponemos este instrumento en el común y ponemos en la de 20 amperes y aquí vamos a medir esa corriente y variamos la perilla para medir los 20 amperes de corriente directa. Por lo tanto, ahí tenemos ya nuestro circuito armado de tal manera que voy a acercar este instrumento para este lado para poder tener unas lecturas más directas y más visibles. Ahí tengo yo ya las características de mi instrumento, tengo la fuente de alimentación. Ahora vamos a energizar la fuente de alimentación, la alimentamos, cerramos el circuito y empezamos a variar la perilla. Observen, ya varió la perilla y qué es lo que va a pasar con las características de tensión y corriente. Tengo allí una tensión de 10.77 y una corriente de 0.22. Cambiamos las polaridades para tener un signo positivo y empezamos nosotros a variar la tensión. Tengo una tensión de 10, 19, 23, le vamos a dar hasta 80 volts. Aquí tengo 50, la corriente es directamente proporcional a la tensión y tengo una tensión de 80, ahí tengo los 80.5 volts. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo vemos en el instrumento. Y tenemos aquí una corriente de 1.63. Sería la corriente total del circuito. Por lo tanto, la corriente calculada que nosotros determinamos nos va a dar una corriente de 1.71. Y nosotros aquí obtuvimos una corriente de 1.63. 1.63 amperes es la corriente que estamos obteniendo nosotros. Tenemos una pequeña variación, por lógico, por las tolerancias de las resistencias. Ahora, ¿dónde queremos conocer la corriente? ¿En qué elemento vamos a determinar la corriente? ¿Sí? La corriente, la resistencia de ¿cuánto? Aquí tengo otro ampérmetro, conecto aquí el común y 20 amperes. ¿Dónde hay que conectar el instrumento? Regresamos a nuestro circuito. Este es el otro instrumento de medición que voy a utilizarlo como ampérmetro. ¿Dónde vamos a colocar?
para determinar la corriente en la de 100. Por ahí tengo yo la corriente de la de 100. Ahí está. Ahí tenemos la corriente de la resistencia de 100. Por lo tanto, abrimos este circuito. Conectamos ahí el ampérmetro. ¿Y qué valor de corriente tenemos? Tenemos una corriente de ¿cuánto? De 0.31 la corriente en la de 100. ¿Cuál es el valor que nosotros obtuvimos? Ahí está el valor de la corriente en la resistencia de 100. Y nosotros en esa resistencia de 100 calculamos una corriente de 0.285 amperes. Y aquí me está dando, vuelvo a ver el instrumento, y me está dando 0.31 amperes, o sea, 310 miliamperes en esta de 100. Nos va a dar aquí en la de 100, nos da una corriente de 0.310 amperes. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestros valores. Y ahora, ¿dónde hay que determinar la corriente? Volvemos a nuestro circuito experimental. ¿Y qué es lo que va a suceder? Para determinar la corriente ahora en la resistencia de 75. Por lo tanto, desconectamos este instrumento de aquí. Sí, lo desconectamos. Desconectamos este instrumento de aquí. Conectamos el instrumento y lo desconectamos de la parte de arriba. Aquí desconectamos él. Aquí tengo la corriente. Aquí desconectamos este instrumento. Sí, por lo tanto vamos teniendo los valores que nos están variando los elementos. Por lo tanto, vamos a desconectar aquí este elemento, ¿sí? Y lógico, lo dejamos al muchacho que imagine dónde deberemos conectar esa corriente. Por lo tanto, aquí tenemos nuestro circuito ya armado, y por la característica de tiempo no quisiera exagerar, tardarme un poquito más, pero o sea, desconecté un elemento. ¿Qué es lo que va a pasar con la corriente? La corriente cero, la total, en el elemento cero. ¿Y qué es lo que sucede? Tenemos un voltaje de 98 puntos. Estoy desconectando toda la corriente total del circuito. Por lo tanto, la corriente aumenta de 80 a 98.5 por las características de la regulación de nuestra fuente. Y aquí tenemos nuestro instrumento, nuestra fuente de alimentación, ¿sí? Y tenemos cables de conexión, los instrumentos, y aquí tengo mi circuito ya conectado. Por lo tanto, nosotros pudimos haber pasado del experimento del circuito y después haber demostrado en forma teórica los valores que están en verde son los valores experimentales, y ya nosotros plantearíamos. El problema de este tipo de enseñanza, desde el punto de vista pasar de lo experimental a lo teórico, puede surgir un error, un problema. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las características de los elementos, en este caso, es que nosotros le aplicamos los 80 volts al circuito. ¿Qué sucede si le aplico 40 volts? Pues realmente ni cosquillas le vamos a hacer a ciertos elementos. Si ustedes pueden ver la corriente en la de 75, voy a apagar aquí la corriente en la de 75. Yo tengo una corriente en la 75, voy a borrar aquí este elemento para poder ser más explícitos. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Determinamos la corriente en la de 75, que nos dio un valor, la corriente en la de 75, que nos dio un valor en la 75 teórico, un valor de 0.684. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros tenemos que la corriente en la 75, por lo tanto, el voltaje en la 75 va a ser igual a la raíz cuadrada de 75 por 25, y este voltaje en la 75 me va a dar un valor de ¿cuánto? Yo tengo, y si vemos las tablas de nuestros valores de resistencias, yo voy a tener una resistencia de 75
por 25 igual, y eso es la acción de ahora la raíz de este circuito. No alcanzamos a ver por aquí, la calculadora está muy pequeño, ¿sí? 75 por 25, 75 por 25, tengo, este sería la raíz cuadrada de 1875, por lo tanto el voltaje en la 75 sería igual a ¿cuánto? Tendremos aquí nos da un valor, ahí no lo tengo por aquí, no alcanzamos a ver, pero bueno, sería cosa de plantear nuestra tabla, no tengo aquí la tabla a la mano, sería ese valor, ya determinando ese valor, la corriente en la 75 sería igual a este valor de la 75 entre el valor de 75, por lo tanto, esto es menor o debe ser menor que este valor. Entonces, ¿qué es lo que estamos provocando en la resistencia? Un sobrecalentamiento que con el tiempo se me puede tronar esa resistencia. Por lo tanto, esa es la diferencia de una educación 4.0, donde yo tengo entendido que va de lo experimental a lo teórico. Y aquí caigo en ese error, darle un valor X a la fuente y eso me va a alterar las características del circuito. Entonces, primordialmente hay que tener mucho cuidado con el conocimiento de una enseñanza 4.0 con respecto a una enseñanza tradicional, ¿sí? Eso es las experiencias que podemos nosotros plantear como docentes de esa educación, ¿sí? Puedo yo variar los valores aproximadamente 50 volt, 30 volt, ya dependiendo de los valores, pues ya puedo ir aumentando las características de los elementos. Pero en sí, esta es la solución para el planteamiento de estos circuitos y para poder partir de una enseñanza de análisis de circuitos, y estamos aquí planteando un circuito mixto lógico. De este circuito mixto hay que poder identificar cuál sería la similitud en otro circuito equivalente para poder determinar los elementos, porque aquí a simple vista pues no podemos ver que tengamos las resistencias en paralelo por ese conductor del punto A, ¿sí?, al punto A del mismo punto de referencia. Por lo tanto, no podemos confundirlo con que este es un circuito puente, y ya veremos más adelante, ¿ok? Y ese es el planteamiento y la solución teórico-práctica de este experimento. Gracias. Ahora sí, retomando la situación del circuito, lógico, aquí tenemos las condiciones de nuestro cálculo y podemos ver nosotros que la corriente que soporta la de 75 ohms es de 0.577 y el valor calculado y medido en esa resistencia nos dio 0.684, lo cual origina que tengamos un sobrecalentamiento en la resistencia, y transcurrido el X tiempo del experimento, pues puede abrirse esa resistencia, puede quemarse, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esos valores que tengamos en el circuito, ¿ok? Bueno, comprobado este tipo y hecha la aclaración, pues damos terminado con este ejercicio.